Buenas tardes, amigos empresarios, amigos emprendedores. Vamos a continuar con los temas sobre formulación de proyectos de inversión. En específico vamos a hablar sobre lo que es el estudio financiero. Y ahí tenemos dos grandes áreas, una que tiene que ver con la parte económica, contable, y otra que tiene que ver con la evaluación del proyecto de inversión. Utilizamos diferentes herramientas, diferentes técnicas y vamos a dar inicio con lo que sería un poco la explicación del balance general. Estamos hablando de lo que se consideran los activos. Los activos de una empresa prácticamente se dividen en tres. Son el activo fijo, el activo diferido y el activo circulante. En el activo circulante es donde tenemos la caja, los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar. En el activo fijo tendríamos lo que es el equipo, la maquinaria, las instalaciones, los vehículos, las computadoras. Y por el lado del activo diferido, ahí tenemos los registros de marca, los permisos, las licencias. Todo eso finalmente es el total del activo. Por el lado del pasivo tendríamos los mismos componentes, el pasivo circulante, que son deudas que se pagan en menos de un año, el pasivo fijo, que son las hipotecas, que son los préstamos, que incluye todo lo que es la maquinaria, el equipo, las computadoras. Y finalmente tenemos el pasivo diferido, el que es un pasivo a más de 2 años, que ahí estamos hablando de grandes inversiones o componentes que representan el terreno, las instalaciones, etcétera. Abajo de esa cuenta está lo que llamamos el capital social, es decir, la aportación que han hecho los socios, los inversionistas, los propietarios, para efecto de comprar algunas de las cosas que ha requerido el proyecto. Entonces, aquí tenemos ya estas cuentas analíticas de contabilidad. Y también, por otro lado, tenemos la herramienta que le llamamos el estado de resultados, que es la información contable donde nos señala el importe de las ventas, los costos, los gastos, las depreciaciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión contable. También tenemos ya lo que sería un poco la parte de lo que sería la evaluación económica, en donde estamos hablando ya de herramientas como lo que denominamos la VAN, que es el valor actual neto. Hacemos un ejercicio de ingeniería financiera para efecto de determinar con base a tasas de interés cuál es el rendimiento del capital que hemos invertido y la parte proyectada de esos ingresos hacia la actualidad, eliminando, digamos, las tasas de interés para efecto de que tengamos el valor actualizado de los activos. También tenemos lo que es la parte que le llamamos tasa interna de retorno, que es un componente que nos va indicando a través del tiempo cómo vamos a recuperar esas inversiones que hicimos, cómo las vamos a depreciar y finalmente cómo vamos a recuperar nuestro dinero. Así pues, en esta parte del componente de la evaluación económica, tendríamos lo que serían los ingresos proyectados, generalmente se hace a 5 años, los ingresos proyectados de los recursos que tenemos. Tendríamos también un esquema de las depreciaciones por cada uno de los rubros que hemos mencionado, de depreciación de maquinaria, depreciación de equipos de cómputo, depreciación de el inmueble. La ley de ingresos sobre la renta nos permite deducir, digamos, un cierto porcentaje cada año para que nosotros podamos recuperar la inversión que hemos hecho. Entonces tendríamos los ingresos
quitándole las depreciaciones, y así finalmente obtendríamos nuestros costos a ese rubro que llamamos costos que tienen que ver con diferentes factores, como son los costos de producción, los costos de administración. También dentro de esa tabla, dentro de ese registro, al final nosotros vamos a quitar la parte que corresponde a los impuestos, y así tendríamos un flujo neto. Con ello ya podríamos estar realizando la evaluación económica, y eso nos permitiría determinar la rentabilidad, la factibilidad monetaria, financiera, contable, económica del proyecto, y es ahí donde nos van a marcar si finalmente el proyecto va a ser viable, o el proyecto de alguna manera en un momento determinado se deberá rechazar por no tener la viabilidad financiera. Hasta aquí, amigos. Recuerden, estamos en Secani Latinoamérica. Mi nombre, Israel Martínez. Les envío un cordial saludo desde Oaxaca, México, y recuerden mi correo electrónico, israelmtzv2@gmail.com. Saludos, hasta pronto.